Buenos días, para mí es un gran placer estar aquí, gracias al comité organizador por invitarme. Es un tema que me gusta bastante. Soy certificada LINCA, ya llevo 3 certificaciones sobre el manejo nutricional de los pacientes autistas o con trastorno del desarrollo. Felicidades al doctor Víctor Sánchez por su merecido reconocimiento. No me dieron el... aquí está. Yo soy que la tengo que pasar. Bueno, vamos a ver. No tengo ningún conflicto de interés en la presentación y vamos a tratar varios puntos. Primero, definir qué son los trastornos del desarrollo, principales síntomas tanto sociales, psicológicos y gastrointestinales, uso de cuáles probióticos y prebióticos podemos usar, porque no todos son iguales, no todos lo debemos usar, y algunas recomendaciones basadas en evidencia. Primero, el trastorno del espectro autista se presenta en la primera infancia, y ustedes dirán, bueno, pero de los pediatras que están acá, creo que cada vez tienen más niños diagnosticado de autismo, y realmente el porcentaje de diagnóstico de autismo ha aumentado. Hace 2 años era 1 de cada 44 niños y ahora hay 1 de cada 35, 36 niños diagnosticados. Entonces sí ha aumentado. Tiene algunas clasificaciones, porque dependiendo de la severidad del trastorno, pues entonces hay unas clasificaciones que básicamente la usan más los psicólogos y los neurólogos, luego que aplican cada uno de los ítems para hacer el diagnóstico. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que el autismo es multifactorial. Tenemos muchas causas de autismo, desde genética, pero como hablaron hoy de lactancia materna, muy importante ese tema, que no podía quedarse en ninguna jornada ni congreso que tenga que ver con niños. La lactancia materna juega un papel sumamente importante en lo que es la alimentación de ese niño y el desarrollo no de autismo. Igual, lo que es la alimentación, cuando la iniciamos, la alimentación complementaria, no es lo mismo que usted inicie una alimentación complementaria antes de los 4 meses o después del 6º mes, entonces vamos a tener ciertas alteraciones a nivel de la microbiota. También algo muy importante y que está muy de moda, que es la epigenética y la genética, y ya hay síndromes descritos o trastornos del espectro autista donde hay una base genética. Otra parte importante, cada vez que tenemos una alteración en la parte que tiene que ver con el eje intestino-cerebro, pues entonces nos va a afectar la parte cerebral. Y vamos a ver esos niños que están con hiperactividad, con ansiedad, con depresión, y todo eso nos va a afectar también la parte, no tan solo la parte intestinal, la microbiota, sino también la parte cerebral. Y vamos a ver que según vamos avanzando de edad, desde que el niño nace tiene su microbiota ya establecida y va cambiando dependiendo de qué tipo de acción ejerzamos en esa microbiota. No es lo mismo el niño que es alimentado con seno materno exclusivo hasta el 6º mes, y le puedo decir que la tasa de lactancia materna lamentablemente ha bajado en el país. Estaba en 16%, pero ahora ha bajado un poquito. Nosotros todos los pediatras debemos de luchar porque esa tasa de lactancia materna aumente, y es una responsabilidad del pediatra, bueno, y del ginecólogo también. Lo que pasa es que no hay ginecólogos acá. Normalmente el ginecólogo es que está más cerca de esa madre antes de lactar. El pediatra, por lo regular, conoce a la madre en el momento del parto y tiene poca oportunidad de convencer a esa madre. Pero vemos también que dependiendo de la alimentación vamos a tener una colonización de microbiota, y vemos que si el niño está lactado solo, va a haber un cambio en la microbiota y va a haber más bacteroidetes que firmicutes.
si es alimentado con fórmula infantil, pues esa proporción cambia. Y eso nos va a traer cambio en la microbiota y cambio en todo lo que tiene que ver con el sistema del niño. Igual, ese niño que va creciendo, pues entonces también dependiendo del estado de salud del niño. No es lo mismo un niño o una microbiota de un niño que está normonutrido que un niño que tiene algún grado de malnutrición. No es lo mismo un niño que está desnutrido ni es lo mismo un niño que está obeso. Y ahora actualmente la obesidad ha aumentado y el sobrepeso bastante. Mi consulta yo veo de 15 niños que son que me llegan a la consulta, hay 4 o 5 que están sobrepeso o obeso. Y me imagino que a ustedes también les pasa lo mismo en la consulta. Cada día más estamos viendo más niños obesos, más niños sobrepeso y más niños que tienen que ver con trastorno a nivel intestinal, de alergias alimentarias, de alergias en todos los sentidos. Entonces hay un cambio en la microbiota de esos niños que están con obesidad. Pero nosotros no nos escapamos, perdón que de este lado, nosotros no nos escapamos tampoco en la vida adulta de que podamos tener o no un cambio de esa microbiota, porque también influye mucho el tema de la salud, de si estamos bien o estamos mal. Si estamos sobrepeso o obeso, también nosotros vamos a tener un cambio. Y ya en los adultos mayores o los viejecitos, no, hay una geriatra que no le gusta que yo le diga viejos, sino adultos mayores, también vamos a tener un cambio de la microbiota. Todo eso puede afectar nuestro sistema, tanto cerebral como intestinal. Y que vamos a ver cómo actúa, cuáles son los cambios que hace o que existen a nivel de la microbiota intestinal para regular la función cerebral. Lo hace de la siguiente forma. El microbioma intestinal contribuye a lo que es la producción de la expresión y la renovación de neurotransmisores. Anteriormente se pensaba que solamente en el cerebro se producían neurotransmisores y sustancias como péptidos que solamente eran ahí. Si nos sentíamos felices, pues era por la serotonina que la tenemos a nivel cerebral, pero no. Ya se sabe que a nivel intestinal también se produce serotonina y hay una interrelación entre estas dos sustancias, tanto en el sistema gastrointestinal como en el cerebro. Por eso es que algunas personas se aburren y se ponen guapas cuando tienen hambre. No le han dado nada al intestino y el cerebro de una vez se activa. Entonces andamos medio incómodos. Y es por esta razón, hay una interrelación directa entre el intestino y el cerebro. La microbiota intestinal también contribuye a lo que es la integridad de la barrera intestinal. Cuando esa barrera se pierde, pues entonces ahí comienzan todas las enfermedades y cada vez más se está estudiando esa parte de que si tenemos un intestino que no está bien, pues toda nuestra economía no va a estar bien. Hay ciertos probióticos que regulan lo que es la aferencia sensorial intestinal y la actividad del sistema nervioso autónomo, porque recuérdense que el intestino tiene una relación directa al cerebro mediante el nervio vago y el sistema nervioso autónomo. Y la microbiota intestinal puede afectar el cerebro a través de algunos metabolitos en los alimentos y algunas bacterias derivadas de él mismo. Vamos a ver que del 30 al 70% de todos los pacientes que presentan trastorno del espectro autista o trastorno del neurodesarrollo pueden tener síntomas desde leve a severo, gastrointestinales, y de esto uno de los más frecuentes es el estreñimiento. Casi todos los niños que me llegan a mí a una consulta, que normalmente llegan porque los padres a veces lo llevan porque el niño es muy selectivo en la alimentación, entonces tienen estreñimiento que puede ir de leve a severo. También tienen dolor abdominal, tienen diarrea en algunos casos y otros pueden tener síndrome de intestino irritable. La alteración de la microbiota promueve respuestas que tienen que ver
con el aumento de la permeabilidad intestinal y la entrada de metabolitos bacterianos hacia el sistema nervioso central o hacia el torrente sanguíneo. Y este equilibrio de la parte colónica del intestino se ha propuesto como una terapia para manejar los síntomas de los pacientes con trastorno del espectro autista. Hay mucho que ver. Y mediante la estimulación de vías eferentes, pues del nervio vago, lo que le decía anteriormente, hay una comunicación directa de lo que es intestino y cerebro. Yo voy a hablar brevemente de esto porque el doctor sigue después de mí y entonces él va a hablar todo lo que tiene que ver del eje intestino-cerebro. No voy a abordar mucho esa parte, pero sí me llamó la atención cuando estaba buscando que la primera vez que se habló de ese eje intestino-cerebro fue en el 1795. Y tú dirás, pero eso está ahí mismo, cerquitica, no se ve tan lejos. Y que ellos hablaban de una simpatía nerviosa, es decir, que las personas se ponían muy alterados, pero todavía no se sabía exactamente de qué se trataba. Y no fue hasta la década de los 70 donde se comenzó a hablar del eje intestino-cerebro-microbiota. Pero ya el doctor va a deleitarlo con esa parte, no voy a entrar mucho ahí. Digo yo, pero el doctor no métele un compromiso ahora yo hablando de doctor. Pero nada, el doctor sabe de eso. En cuanto a lo de la permeabilidad intestinal, se ha descrito en muchos estudios que los pacientes con trastorno del espectro autista tienen una alteración de la permeabilidad intestinal cerca de un 43 a un 76% en relación a los pacientes que son neurotípicos o que no tienen ningún desarrollo de trastorno del desarrollo. Y vemos que de los síntomas gastrointestinales hay un 80.2% de los pacientes con trastorno del espectro autista que presentan un trastorno gastrointestinal. Y a veces ese es el signo o síntoma que lleva a la madre al pediatra. Ella no lo lleva porque el muchachito no se está tranquilo en ningún momento, ni porque el niño no le responde, no, porque el niño tiene algún trastorno gastrointestinal y donde llega primero es donde el pediatra. Y ahora, como ellos no necesitan derivación, ellos van solo a todos los lados, pues llegan al nutricionista o llegan al gastro. La flatulencia en un 60.3%, distensión abdominal 37.9%, diarrea un 27.6%, impactación fecal que no es tan frecuente, pero sí existe, y el reflujo gastroesofágico que está en un 15.5%. Y di que se me está acabando el tiempo, pero bueno. Nosotros tenemos en esta imagen lo que quería decirle, los pacientes que tienen alguna alteración a nivel gástrico, como son diarrea, constipación, dolor abdominal y reflujo gastroesofágico, pues también a nivel cerebral, pues tienen diversas alteraciones. Y no es menos cierto que los neurólogos han tenido pacientes con trastorno del espectro autista que también tienen epilepsia. Entonces también existe ese dato. Desórdenes en el sueño presentan bastante, ansiedad, depresión y hiperactividad, que es uno de los síntomas por los que los padres lo llevan más. El eje microbiota intestino-cerebro actúa de diferentes formas, es un sistema neuroendocrino, neuroinmune, autonómico y a través de producción de toxinas microbianas. Vamos a pasar esta para yo poder entrar. Todo eso se lo dejo al doctor. Bueno, este es un trabajo que habla de la evidencia de la alteración de la microbiota en el espectro del trastorno autista y entonces vamos a ver algo. Aquí vemos que hay niños neurotípicos y niños con trastorno del espectro. Y si vemos, vamos a ver que hay una alteración en cuanto a la distribución que tienen de las bacterias. Vemos en el niño autista hay más cantidad de firmicutes y en el niño neurotípico pues hay bacteroidetes. Eso hace que se altere la microbiota intestinal, entonces eso va a producir un trastorno en esos pacientes.
Aquí hay mucho gastro, no me voy a poner a definir probiótico, pero siempre hay que mencionarlo. Ahí está, y prebiótico también, porque me queda poco tiempo. Este es el estudio que le mencioné. Bueno, no. Aquí se utilizó una cepa prebiótica que fue un galacto oligosacárido. Pero, ¿qué pasa? En esa revisión no se utilizó solamente el prebiótico, sino que se hizo una restricción alimentaria, retirándose caseína y retirándose gluten. Entonces, se utilizaron las dos modalidades. Niños que sí utilizaron caseína y gluten, y niños que estaban sin la caseína, sin el gluten y el oligosacárido. Y se vio una diferencia en cuanto a la valoración que se le hace a los niños en cuanto a sensibilidad, hiperactividad, que son 77 ítems que usan los psicólogos para hacer esa evaluación. Y sí se vio una mejoría en los pacientes que estaban con la restricción de la dieta más el oligosacárido, en pacientes neurotípicos que no tenían ninguna condición. Esta es una revisión sistemática donde se valoró el rol de los prebióticos y probióticos. Esto se hizo mediante revisiones en las principales revistas o páginas de publicación científica, y se valoraron cerca de 4.305 controles que habían o revistas o publicaciones que habían de autismo y probiótico. De esos 4.305 solamente fueron elegibles 1.099, y de esos 1.099, como estaban duplicados, solamente se quedaron 14 estudios, y fueron retrospectivo prospectivo, excluyendo los informes de casos. Fueron pacientes diagnosticados con TEA, con datos de trastornos gastrointestinales, conductuales y psiquiátricos, y se extrajeron los datos con un diseño de estudio de la población y datos demográficos del estudio. Y aquí está el resumen más o menos de los artículos que se escogieron y que incluyeron durante la revisión. Vemos que la revisión fue entre 2017 y 2020. Entonces, de los 14 estudios que se revisaron, documentaron la presencia de al menos una afección gastrointestinal. Y de estos, las cepas más utilizadas fueron el Bifidobacterium longum, el Lactobacillus acidophilus y otras cepas probióticas. Ahí están todas las que utilizaron. Los probióticos se administraron en cápsula o en polvo en dosis diarias, y estas oscilaron entre 0.5 y 900.000 millones de unidades formadoras de colonia. Es decir, ellos utilizaron un rango de la cantidad que iban a utilizar. ¿Y qué pasó? 10 de los 14 estudios evaluaron el bienestar gastrointestinal y los síntomas antes y después del estudio. 4 de los estudios utilizaron probióticos que no mostraron cambio, y 2 estudios sí encontraron cambios significativos en lo que era la conducta. En resumen, la revisión habla de que se ha demostrado que el TEA sí tiene una alteración gastrointestinal y tiene un trastorno en lo que es intestino, microbiota intestino-cerebro, y que estos resultados con los probióticos no comprueban el supuesto efecto de los probióticos en el TEA, mientras que la combinación de un probiótico y un prebiótico, ya sea el simbiótico entre los dos, pues sí se ve que hay alguna mejoría conductual en esos pacientes.
De los probióticos que utilizaron casi todas las revisiones y que hay bastantes estudios sobre ellos en el manejo del paciente con trastorno del espectro autista, está el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus plantarum y el Bifidobacterium longus. Son los que más han tenido estudios sobre eso. Y ya para llevar a casa, porque ya se me acabó el tiempo, ¿no, verdad? El autismo es una enfermedad multifactorial y que cada vez está más frecuente. Tenemos 1 de cada 36. Yo diría que un poquito más, pero lamentablemente nosotros no tenemos estadística, seguimos igual. Yo lo llamo a ustedes para que hagan sus estadísticas porque los pacientes están ahí. Entonces no tenemos necesidad de buscar estadísticas de otros países. Se ha demostrado que el autismo existe una alteración del eje intestino-cerebro, eso es claro. Ustedes han oído la frase que nosotros decimos, barriga llena, corazón contento. Entonces, el problema de la alimentación es básico y la no lactancia exclusiva hasta los 6 meses nos trae un trastorno y es un factor de riesgo. Entonces, a dar más leche materna. Y hay estudios prometedores con terapia de probiótico y probióticos, pero no todos los probióticos se pueden utilizar para el trastorno del desarrollo o el espectro autista. Esto es en resumen todo lo que produce la alteración en la microbiota por medio del nervio vago a través del cerebro. Bueno, entonces todo lo que he explicado antes está ahí esquemáticamente. Toda la producción de neurotransmisores que se alivian o se alteran dependiendo de cómo tengamos la microbiota y dependiendo cómo manejemos ese niño. Creo que ahí era la última. Eso es todo lo que le traía por aquí.